si se quema mi alma, muy adentro de mi ser. Qué bienvenidas estas lluvias, ¿eh? Qué bueno, realmente se estaba necesitando. Yo no diría que había una necesidad imperiosa, por lo menos no ahora y ya urgente para las plantas, pero siempre es bueno recuperar humedad en suelo, siempre es bueno, y más sabiendo que se viene un año niña, que haya humedad un poco más abajo. Entonces, todo lo que se puede ir recargando en el perfil del suelo es bienvenido. Así que estas lluvias me parece que son siempre una buena noticia. Ahora, ¿cómo nos cae esta lluvia para avanzar con la poda? Medio complicado. Ya tendremos que esperar que frene y aguantar que vuelva a salir el sol y a partir de ahí empezar con nuestra poda verde, ¿no? Me parece que lo habíamos hablado así la semana pasada con nuestra ingeniera agrónoma Anabel Didlaukis. ¿Cómo estás, Anabel? Buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Estuve recordando un poco todas las cosas que hemos charlado. Estuve trabajando además intensamente en el jardín. Estuvimos, Vivi y yo, trabajando intensamente en el jardín, debo decir, si no me voy a poner todo los halagos. Los laureles. Todos los laureles y no es así. Pero nosotros habíamos hablado de la poda verde, ¿no? ¿Era así? Sí, exacto. Es la próxima poda sí. que deberíamos hacer y con muchísima tranquilidad. Y te cuento que hay gente que no, como que le tiene un poquito de recelo o sí. cuidado o también hasta miedo el de podar en verde. Vivi misma. Ahora estábamos haciendo la poda de algunas plantas y me decía, pero esta parte está verde. Claro, ¿cómo la vamos a podar? Claro, exactamente. Y claro. Dale, metele tijera, le dije. Muy bien. Sí. Tener miedo y a intervenir las plantas. Claro. La poda verde tiene una ventaja por sobre todo tipo de, sobre todo momento de poda. Uh-huh. Está la poda en seco, poda en verde temprana, poda en verde, poda en seco temprana y tardía también. Pero ¿cuál es la ventaja de la poda en verde temprana? Vamos a explicar un poquito cuál es la virtud o la característica más positiva para nuestras especies. Sí. Las especies ahora están empezando a brotar, está empezando a haber una mínima circulación de savia hacia las yemas. Exacto. Que las yemas están empezando a hincharse. Exactamente. Y ya en alguna que otra, yo por ejemplo me acerqué a un membrillo que tengo y ya empezó a mostrar algún poquitito de brote en esas yemas. Ahí está. Entonces, mirá qué positiva que es la poda en verde, porque me da la posibilidad, primero, de ver qué es lo que está sano y qué es lo que no. Uh-huh. O sea, este invierno fue muy cruel, sufrimos mucho el frío, temperaturas por debajo de los 0 grados, 11 días seguidos de helada. Claro. Entonces, las plantas no resistieron, o sea, toda su estructura no resistió bien este frío intenso, y más en sequía. Porque es mucho más difícil pasarlo en sequía con pocas precipitaciones. Esta lluvia que vino fenomenal. Vamos a empezar a ver una brotación divina en todas las plantas, pero también vamos a ver que hay ramas que no van a brotar. ¿Por qué? Porque se deshidrataron demasiado, porque las heladas le pegó fuerte. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos con la poda en verde para poder extraer todas esas ramas leñosas que veamos sin actividad. Claro. Todas esas ramas que veamos entrecruzadas, mal formadas y con pocas yemas hinchadas. Okay. Esas las tenemos que eliminar. Okay. Y lo vamos a hacer ahora. Otra característica de la poda en verde. ¿Desde dónde, Anabel, la eliminamos esa parte? Bien, muy buena tu pregunta. Siempre podo a partir de la yema sana. O sea, como dice la frase, corto por lo sano. Ok, perfecto, bien. Lo vamos a recordar entonces así. No hay duda. Corto donde está mi yema activa, mi yema hinchada. Bueno, vamos a tener en cuenta este tema. Si es una especie de las tradicionales, como decimos siempre, un rosal, un cítrico, un arbusto perenne, aquellos caducos, vamos a visualizar bien dónde está la yema hinchadita y vamos a acercarnos con la tijera y vamos a acompañar la inclinación de la yema y ahí vamos a realizar el corte. Bien. Mínimo tengo que dejar un dedo de distancia entre el corte y la yema activa. Ok. Eso me va a generar
una excelente cicatrización, que de ahí viene la ventaja y la virtud de podar en verde. Okay. Me aseguro que la cicatrización sea buena. Hay especies, por ejemplo, que les cuesta mucho cicatrizar, como aquellas, por ejemplo, que tienen un exceso de savia o una savia muy espesa, muy densa, como son las coníferas, como son las que tienen látex en su interior, por ejemplo, los ficus, las euforbias, que vos cuando realizás un corte, la planta empieza como a sangrar. Ah, mira vos. No sé si lo has visto, pero una corona de novia, una euforbia, una estrella federal, un ficus, vos cuando haces el mínimo corte, inmediatamente es como que queda una cicatriz continuamente abierta, no cierra esa herida, y tenemos probabilidades de que al quedar esa herida abierta y no cicatrice bien, esa rama empiece a secarse o empiecen a entrar hongos porque quedó abierta, literal. Claro. Entonces, ¿por qué podamos esas especies difíciles de cicatrización ahora? Porque con esta sustancia que tienen en exceso, que empieza a circular lentamente hacia las yemas, me van a servir como de tapón para poder cicatrizar y sellar bien esa herida. Ok. Es muy importante esto porque después te pueden entrar enfermedades por ahí. Exacto. Cuando empieza a llover y todo. Muy bien, ahora viene una época que va a haber un poco de humedad, claro, va a haber días templados, claro, no va a haber picos de temperatura, claro, no hay mucha circulación de savia, entonces eso nos asegura que la planta sigue como arrancando despacito, okay, como digo yo, en primera baja, claro, arranca, claro, y claro, y le cuesta. Entonces, las coníferas, por ejemplo, son especies que podamos en verde. Cuando esta circulación de savia empieza a ir hacia las ramas, hacia las yemas activas, y tiene una característica, el tema de la poda en coníferas y en frutales de carozo. Vamos a nombrar uno que es uno de los que más tenemos en nuestros jardines, que puede ser un durazno, un pelón o un ciruelo, claro, que lo vamos a podar a mitad de trayecto entre yema y yema. No voy a podar bien justo sobre la yema. Okay. ¿Te lo imaginás más o menos el corte cómo sería? Sí, digamos, a mitad de camino, en la mitad. A mitad de camino, claro, exacto. Claro. Daniel, eso me va a asegurar, al dejar ese tocón, que sería como un pequeño toconcito, sí, y extraer esa rama que quizás se me fue en mucho vigor, sí, o quizás quiero obtener este efecto, a su vez es multiplicador. La poda en verde y en primavera me genera que un corte me va a activar mínimo entre 3 y 4 yemas, porque voy a tener mucho vigor, la planta quiere brotar. Claro. Entonces voy a tener, por ejemplo, en el tema de los cercos, voy a tener una nueva cobertura verde que se va a completar de hojitas y de ramitas con esta mínima intervención de poda a 1/3 de la rama y que voy a dejar el tocón, por ejemplo, en un cerco de coníferas. Ok. Claro, esto es que es de alguna manera también, es una poda, no sé si es el término, pero es una poda que ayuda a la planta. Es una poda en pos de darle a la planta vigor en otras zonas, que utilice bien su energía. Sí, uno con la poda en verde reorganiza la energía y la llevas hacia los puntos que vos necesitas que la planta exprese. Por ejemplo, si tenés flores en esos ciruelos, vas a dejar esas ramitas con más cantidad de flores, quizás haciendo un despunte, vas a potenciar que esas flores lleguen a buen término y sean lindos tamaños de fruto, por ejemplo. Y te lo pregunto por cualquiera de estas especies y por otras, incluso que no sean frutales, así de algunos... Sí, algún arbusto, por ejemplo. Cuando vos dejás eso, está bueno explicar esto por ahí, Anabel, para que la gente además tome la iniciativa y lo ve. Cuando vos dejás la parte mala, ¿qué pasa? Sí, la planta pierde energía queriendo recuperar esa parte mala, o seca, o dañada, o enferma, y la planta nunca termina de brotar por completo. Vamos a notar que en esa zona
hay como un desgaste, no hay brotes nuevos, no hay yemas activas porque la planta hace un esfuerzo terrible, pero ya no responde la fisiología de la planta. ¿Por qué? Porque tuvo daño en el invierno, claro, por ejemplo, claro. o por una sequía extrema. Entonces, la poda de verano yo la llamo también como una poda equilibrante. Claro. Yo voy a equilibrar la copa. Si yo tengo un frutal, voy a sacar esos ramos verticales del centro que van a sacar solamente hojas para equilibrar a mi copa, la copa de este frutal, que tenga una cierta cantidad de hojas, pero también una cierta cantidad de flores y después de frutos. Claro, claro. Está buenísimo esto explicarlo, Anabel, porque es además es la razón y es evitar otro problema después a futuro. Sí, ¿sabés qué vamos a evitar con la poda de ahora? Que se me haga una copa súper frondosa, que yo dentro de 2 meses no sepa dónde podar, claro. porque voy a ver todo completo lleno de hojas claro. y me va a dar cosita, porque claro. no voy a saber por dónde arrancar. En cambio, las podas a tiempo, anticipada, viendo la estructura del árbol, que esté sana, claro. mirando siempre toda la poda se basa en la observación. Claro. Y en mis objetivos sobre esa especie. Claro. Entonces, yo ahí me tengo que animar. Y otra cosa importante de esta poda es que no es que voy a churar a la planta, o sea, le voy a sacar el 50% de la copa. Yo voy a ir a intervenirla, voy a sacar esas ramas que te comenté, dañadas, en las que no tengan buenas cantidades de yemas, o las que sean muy verticales y que estén cubriendo de sombra y de falta de claro. aire en mi copa, y las voy a dejar que nuevamente se equilibre y ver cómo brota. Claro. No voy a hacer todos los cortes en un mismo momento. Ah, mira, ok. Voy a bueno extralimitarme. Por ejemplo, veo un frutal que está con ramas muy verticales en el centro, entonces me voy a dedicar en el mes de septiembre de eliminar esos ramos verticales del centro, desde la base la podo. Claro. Y después, dentro de un mes, voy a ver cómo va manifestándose esa copa y cómo vuelve a tomar el equilibrio. Por eso yo digo que es una poda que intervengo para equilibrar, generando un desequilibrio, porque la planta en realidad sí está equilibrada para ella. Claro. Pero no para mí, para mi función. Claro. Entonces, la desequilibro, le saco esas ramas, porque al decir desequilibrio es eliminar parte de las hormonas que están dentro del torrente de la savia, y es cambiarle la información a la planta en plena primavera y en plena brotación. Claro. La volvés un poco loca ahí. Exacto. Sí. Pero la llevás para donde vos querés. Exacto, yo la voy manejando. Claro. Vamos a un caso más puntual, que son los cercos. Voy a ver que el cerco, que estaba divino, empieza a tener ramas largas. Que son un montón de pelos largos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a intervenir? Sácate. Voy a intervenir en las ramas que tienen dominancia apical, que tienen una yema con mucha energía cargada de hormonas de auxina, que después van a ser citotininas y otras hormonas que generan más cantidad de hojas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a podar y voy a despuntar, voy a hacer un corte apical. ¿Para qué? Para que esa potencia que tiene en vertical se me transforme a energía lateral, y ese cerco pase a tener muchas ramitas y muchas hojitas en sentido horizontal y me cubra y me haga el efecto que yo quiero, que es el de cerco. ¿Apical sería? El ápice es la parte vertical con donde se concentra todo el crecimiento, son los puntos de crecimiento más importantes de las plantas, que tienen verticalidad, pero bien dirigido al sol. Es el crecimiento en vertical. Está bueno siempre, yo te pregunto, Anabel, porque por ahí creo que son las preguntas que además se le ocurre a la gente que nos está escuchando en la casa. Esto está buenísimo explicarlo y yo les recomiendo a todos que lo hagan en sus casas, que les va a ir bien, digamos, que confíen, que
va a ser multiplicadora. Claro. Y si lo observo, me detengo un minuto a ver, voy a ver lo que genero. Claro. Que eso está bueno. Totalmente. Y que es totalmente sanitario, también es una poda muy sanitaria, porque voy a bajar cantidad de hojas o quizás cantidad de leño que en algún momento me va a ocasionar humedad, mucha sombra dentro de la copa, y yo necesito que entre siempre la luz y que haya buena circulación de aire. Tal cual, tal cual. Anabel, gracias por la charla, me encantó, es espectacular. Yo diría que para todos los que quieran tener más info, siempre @growingagro_distribuidora. Para los que quieran preguntarte por las pinzas para podar, por cualquier cosa de todas estas. Cualquier duda que te consulten sobre las especies, si tienen miedo a podar, después todas las especies de flores se podan cuando termina la floración, claro. Más que nada para disfrutarla. Totalmente. No podemos un arbusto, por ejemplo, de flor con flores. Tenemos que dejar que termine el ciclo de floración para poder intervenirlo, que ese es otro tip en todo lo que es poda en verde. Tal cual, tal cual, tal cual. Gracias, Anabel, por la charla. Siempre le recordamos. Un placer, Daniel. @growingagro_distribuidora para ver a Anabel en el Instagram y para contactarte para, insisto, todo este tipo de insumos que son necesarios además para trabajar bien en el jardín. Me parece muy bueno recordarlo siempre. Gracias, Daniel. Gracias. Un beso grande. Gracias a vos. Beso enorme. Beso enorme. Anabel Didlaukis, nuestra ingeniera agrónoma de Growing Agro Distribuidora aquí en Palabra de Campo. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.